Dios le bendice y muy buenas noches nuevamente desde nuestra casa, casa de oración y alabanza, palabra de vida. Otra noche más en la cual venimos delante de la presencia de nuestro Señor para darle la honra y la gloria a nuestro Padre. Y de manera especial en la cual también nosotros venimos para traer la palabra de Dios para que todos ustedes que se conecten con nosotros en esta noche puedan recibir palabra fresca de parte de nuestro Señor. Hola, le habla el pastor José Pérez, acompañado con mi amada esposa, la pastora Sandra Pérez Lorenti. Buenas noches. Saludos, gente linda, hermosa, desde Mesa, Arizona. Se les envía un abrazo, un beso a toda esa gente bonita que nos mira a través de las redes sociales, especialmente Facebook. Y estamos hoy dando nuestro estudio bíblico donde va a ser de gran bendición, no se lo debe perder. Yo diría que desde la comparta, porque compartir es vida. Y anunciando las buenas nuevas del Señor, comenzando en esta hora diciendo que el tema de hoy es un tema donde no solamente te va a edificar, te va a exhortar qué debes de hacer cuando algo se levanta en contra tuya, o mejor dicho, en contra de la fe tuya a través de la palabra, ¿verdad? Para callarte o argumentar. Y el tema de hoy es derribando argumentos. Argumentos, aleluya. Hoy vamos a estar hablando de derribando argumentos. ¿No te ha pasado que has estado en la calle, quieres evangelizar o quieres hablar? Siempre se levanta una persona, ¿verdad? A hablarte conforme a lo que él dice o ella dice de la palabra de Dios. Y son cosas que no van conforme a la palabra, o personas que no quieren que hables de la palabra y te dicen que eso no es verdad, y tiene su propia opinión. Yo siento que Dios no nos llamó a justificarnos. Dios nos llamó a predicar, pregonar la palabra misma se defiende ella misma. Nosotros no tenemos que defender la palabra, somos defensores de la fe, que son otros 20 pesos, como dice la palabra, ¿no? Somos defensores de la fe, pero no somos defensores de la palabra porque Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestra ayuda, Cristo es nuestro salvador. Él no necesita ayuda, somos nosotros. Entonces, cuando vienen personas, como le pasó a Jesús con los fariseos, para poder ir en contra de lo que él estaba predicando, él hablaba conforme a la palabra y tenía una autoridad, y hablaba conforme a la verdad de la palabra de Dios, inclusive cumplió la ley. Y no había manera de echarle manos a Jesús porque los fariseos se enojaban, entonces arrancaban su vestimenta. Sí. Se molestaba, le daba una ira. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día tenemos unos fariseos desgraciadamente espirituales en varias religiones, aún en el mismo cristianismo, donde piensan que están bien, los demás están mal, o están con la palabra para lastimarte y que supuestamente para corregirte, pero lo corrigen con una manera que no es, ¿verdad? Pero hoy el tema es derribando argumentos falsos, argumentos que hieren, argumentos que van en contra de la fe. ¿Y qué hacemos en ese aspecto, pastor? Ay, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema muy importante, un tema muy interesante, y verdaderamente queremos tocarlo porque siempre es bueno ser edificados en la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Porque nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de ser edificados en la escritura. Amén. Y a la vez también para poder nosotros esto no es para discutir, sino verdaderamente poder dar cuenta de por qué nosotros creemos en lo que creemos. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 15, dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Eso es muy importante. Amén. Hay que estar preparados con mansedumbre. ¿Para qué? Para presentar defensa
aleluya, presentar defensa y a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. ¿Qué significa esa esperanza que hay en vosotros? Esa fe, la Amén. cual nos mueve y nos lleva a creer lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón a creer. Amén. Que Cristo vino, fue bautizado, que Cristo también fue llevado al desierto a ser tentado. Amén. Y luego se levantó con ese ministerio poderoso, hizo milagros, hizo prodigios. Luego también fue llevado a la cruz a morir por nosotros, para que por medio de su sangre nosotros recibiésemos de parte de él no solamente salvación, sanidad, y también recibiésemos esa gracia de salvación para nuestras vidas. Amén. Y no solamente eso, dice la escritura que también resucitó y que está sentado a la derecha del Padre. Esto es, en resumen, lo que todos los cristianos creemos. Aleluya. Pero entonces, ¿por qué el tema de hablar de derribar argumentos? Bueno, la pastora Sandra Pérez Lorenti comenzó diciendo que hay personas que tienen preguntas. Y hay muchísimas personas que tienen muchísimas preguntas en referencia a la fe, a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Aprueba la Biblia esto? La Biblia desaprueba o desacredita aquello. Todas estas cosas. Bueno, pues vamos a ver qué dice la palabra del Señor en referencia a eso. Entonces vamos a desarrollar el tema. Amén. Así que yo quiero que nos acompañen en esta noche. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 10. Y vamos a leer específicamente del verso 3 en adelante. Obviamente, este capítulo tiene un cierto contexto, pero vamos a tocar del verso 3 en adelante para ver qué dice la palabra del Señor, la cual lee de esta manera. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí viene la palabra, el tema, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mientras miráis las cosas según las apariencias, si alguno está persuadido en sí o en sí mismo es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Amén. Que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Bueno, primero que nada, en el verso 3 está queriendo hacer una distinción entre el área débil del ser humano, que es la carne, y el área fuerte, que es el espíritu. Y sabemos que aquí está tocando dos áreas muy importantes. Fíjense que dice que aunque andamos en la carne se refiere a esa parte débil del ser humano, la cual está arraigada a todo lo que es natural. Por ende, lo natural también se puede arraigar a todas aquellas cosas que tienen que ver con las actitudes del ser humano. Posiblemente la debilidad en nuestro ser, y todas aquellas cosas que se refieren posiblemente hasta las obras de la carne. Por eso se arraiga
en la carne para hacer esa distinción, pero luego toca otra parte, la cual dice que nuestras armas, las armas de milicia, no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. Entonces, dice, distinción, lo referente a la carne, mientras estamos en la carne sabemos que somos mortales, que este cuerpo va a morir, pero cuando estamos en Dios, pues el Señor nos ha dotado de dones, nos ha dotado de esa gracia y en la cual nos da ese fortalecimiento por medio del Espíritu Santo y la sabiduría y el entendimiento para poder, con la sabiduría que solamente Él sabe dar, derribar argumentos, derribar, como dice aquí, fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Muchas veces se puede identificar fortalezas como espíritus o cosas que en muchos lugares tratan de irse en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí, cuando habla de fortaleza, muchas veces donde mayormente se manifiesta este tipo de fortalezas son en pensamientos, argumentos, filosofías y cosas tales que comienzan a fluir en la mente de muchos seres humanos, que lo que quieren es tratar de ir en contra del conocimiento de Dios. Y cuando uno está firme en la palabra, en la escritura, entonces uno puede hablar conforme al Espíritu de Dios y corregir con, como dice, como estamos leyendo anteriormente, con mansedumbre, no para argumentar o entrar en discusiones, pero muchas veces dentro de esa dinámica pueden haber momentos donde las personas, al encontrarse sin tener un buen argumento para poder refutar la sabiduría de Dios, pues entonces la sabiduría de Dios toma cautivo ese pensamiento. Por eso dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ahí es cuando muchas veces ocurre que la palabra de Dios es expuesta, entonces tiende a ser como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y dice que separa el tuétano del hueso y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Interesante lo que dice la escritura. Eso es lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12. Y que dice que todas las cosas quedan expuestas delante de aquel que lo juzga todo. Por eso cuando un cristiano está parado sobre la roca, la cual es Cristo Jesús, y sabe su posición y quién es Él en Cristo, cuando nos topamos o nos encontramos en situaciones como esta, estamos preparados para responder conforme a la palabra de Dios y para mostrar el camino. Por eso muchas veces hay personas que terminan verdaderamente abriendo su corazón al Señor porque quedan expuestos delante de la palabra del Señor. Muchas veces terminan diciendo, Señor, ¿y qué puedo hacer? Verdaderamente estas palabras duelen, pero siento que algo está sanando mi vida, mi corazón, mi ser, y necesito saber más de ese Dios que tú conoces para que yo también pueda ser sanado. Aleluya. Hermana y amiga y esposa pastora, ¿qué usted cree de esto? Bueno, Dios no quiere que argumentemos con nadie, compartir el evangelio, por eso es que dice ponerse la bota de la presta de la paz, porque vamos a evangelizar con paz. Para pelear se necesitando. Entonces, cuando tú ves a una persona argumentando, tú tienes que argumentar porque tú estás parado en la verdad, y la verdad se defiende ella misma, no tienes que hacer nada
Mayormente la gente que pelea son gente inmadura que no tiene carácter, por más sabiduría que tenga. Es el querer tratar siempre de ganar, tener la razón. Son gente que piensa así. Y cuando una persona habla mucho, dice la palabra que la abundancia causa habla la boca, tú dejas hablar a la persona y ella misma se enreda. O sea, la palabra dice buscar la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá a Dios. Entonces, la palabra misma se defiende, como lo he repetido, lo que quiere y busca de nosotros es tener paz. Porque la paz es de Dios. Bien. Ahí es donde tú sabes los frutos, ¿verdad? La paciencia. Esa paciencia cuando estás hablando con personas que se creen que lo saben todo y que te gustaría darle debajo del pelo con la Biblia en tu carne. Pero en el espíritu, tú sabes que está mal. Y tú te aguantas, tienes dominio propio. Eso es tan importante, los frutos. El que está en Cristo es una nueva criatura. El que está en Cristo, Dios le da la sabiduría. El que está en Cristo sabe someterse al Padre. Bien, recuerda que el diablo quiere sonsacar. Inclusive lo hizo con Cristo, lo que dice, hablando de la palabra. Si tú eres hijo de Dios, pues no te quieras de ese abismo, ¿no? De ese lugar alto, ¿no? De ese risco. Porque los ángeles tienes tú para que te levanten o porque no cambias esos piedras en panes, ¿verdad? Y Jesús siempre contestó con la palabra, no solamente dirá el hombre del pan, no tentarás a tu Dios, o sea, le hablaba conforme a la palabra porque él era la palabra, él sabía quién era, él había estudiado la palabra, pero hablaba conforme a la palabra y lo refutaba de esa manera. Yo dudo mucho que le gritaba. Y cuando el diablo ve a una persona como Jesús, que sabe quién es, que sabe dónde está parada, te puede fastidiar por un rato, pero después se va, porque sabe que no puede fastidiar, que no te puede molestar. Pero cuando tú te picas, como dicen en Puerto Rico, ahí empezamos. Cuando tú picas, en México se llama morder, cuando te muerden, ¿no? Cuando te sientes que te están tirando, te sentiste mordida, ¿no? Te picó, te picó la carne. El orgullo, te picó el orgullo. El orgullo. Aleluya. Entonces Dios trata con nosotros. Yo bendigo a los misioneros que hablan y dan la vida y los queman vivos, los matan. Y yo dudo mucho que griten. Vuelvo a repetir y lo digo, quiero que me escuches tú que me estás mirando y posiblemente quieres evangelizar a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tu familia, al vecino, y se te hace muy difícil. Predica el evangelio, no dejes de predicarlo. Ahora, no son tanto las palabras, son tu conducta, son los frutos del Espíritu que hablan por sí solo de quién tú eres, y Dios te respaldará. Una palabra que te quiero dar de fe a aquellos que nos miran: tú lanza la palabra y envíala, y a que ellos la escuchen, aunque te la rechacen, porque la palabra de Dios nunca retorna vacía. Y eso a mí me pasó. Cuando me evangelizaron a mí, yo empecé a reprender. Yo no era cristiano. Yo creía en un Dios, pero con cosas raras. Y yo empecé a reprender. No, Cristo está el camino a la vida. No quería escuchar. Reprendí, me fui, y un año luego me viene a nacer la palabra. Vino a retoñar en el corazón. Y exactamente esa palabra: yo soy el camino, la verdad, la vida. Entonces, Dios me enseñó que no importa lo que más resistamos, nadie se puede resistir ante la presencia de Dios y su palabra. Entonces, ¿para qué vas a pelear? Si necesitando, y te digo más, si vas a pelear con alguien de esa manera, primero que tú te cansas, no vas a llegar a nada, y la persona que está peleando va a tener la razón en de que tú te mordiste, de que viste, y eso que eres cristiano. Ay, que mucho me molesta eso. Y eso que eres cristiana, y eso que, mire, ¿por qué tú lloras? ¿Tú no tienes fe? Cristo lloró. Cristo le dijo al Padre: mira, quita de mí esta copa si puedes, pero mira, se haga tu voluntad. Cristo. Y se lo hizo Cristo. ¿Cuántos nosotros que hemos, como no mirado atrás quizás, pero decir: Señor, esto está difícil? Y Dios te dice: esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo, no temas, yo soy quien soy. Dios te da siempre palabra, por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios. Quiero decir esto rápido, bendito, que me quedé hablando pegada. Corintios 2, segunda de Corintios
capítulo 10:5 dice, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, cautivando todo intento de la obediencia de Cristo, que fue lo que el pastor dijo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. Razonamientos incorrectos que parecen correctos, tanto en la política como en la religión, en la mercadotecnia. Se usan argumentos que parecen válidos, pero que realmente tienen el propósito escondido de engañar. Sabemos que Satanás es el padre de mentira y del engaño. Juan 8:44 habla de esto. Por eso es vital que identifiquemos los argumentos de error. O sea, cuando tú ves y tienes discernimiento y sabes, mira, por ahí viene el diablo. Ah, ya yo conozco esa vocecita, ya yo sé cuando me están tentando, usted no juega el mismo juego, usted para dos se necesitan bailar. Eso es así. Entonces dice, solo mediante la verdad podemos ser libres, Juan 8:22, Juan 8:32. El creyente debe desarrollar el discernimiento. Para evitar esto, usted tiene que desarrollar el don de discernimiento que da el Espíritu Santo, para distinguir los argumentos verdaderos de los falsos, así también saber refutar los razonamientos engañosos, sino santificar a Dios, el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, dijo el pastor, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque por sí quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aleluya, y escapen del lazo del cazador, del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. Porque toda esta gente está cautiva en el engaño y uno con mansedumbre los desata. En 2 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 23 al 26. En una ocasión un hombre discutía con un creyente y le decía que el bien y el mal eran relativos. Lo que para unos estaba bien, para otros estaba mal. Por lo tanto, dijo el hombre, no hay absolutos. El creyente respondió, ¿está usted absolutamente seguro? Ay, ay, ay. Y él respondió, sí, absolutamente. Entonces, si vamos a hablar de ejemplos, de razonamientos, por ejemplo, no vayas a la iglesia, que muchos hemos escuchado eso, ¿por qué no? Porque no debemos de ir porque hay gente que hipócrita. Hay gente hipócrita ahí, dice, ok, entonces tampoco ir al trabajo porque también hay gente hipócrita ahí. De la manera, ¿verdad?, que decimos para refutar cuando hay un tipo de argumento de esa manera. O por ejemplo, oye mamá, ¿por qué mi papá toma tanto? ¿Por qué se deprime en no encontrar trabajo? Dice la mamá, ¿verdad? Porque se deprime porque no hay trabajo. ¿Y por qué no le dan trabajo? Dice el niño, dice, pues porque toma mucho. Hay argumentos de la autoridad, hay argumentos de las mayorías, hay argumentos de la antigüedad, hay argumentos de lo nuevo, hay argumentos de la falsa analogía, hay argumentos del origen, hay argumentos para desacreditar a un hombre. ¿Qué te digo yo? Que hay tantos argumentos, ¿verdad? Para traer problemas, que porque la situación, ese argumento dirigido a las emociones, en fin, para argumentar, porque no es lo mismo argumentar que dialogar, que poder, mira, sacar a la luz ciertas cosas que podemos tener diferencias, pero sin dejarnos de amar. Aleluya. Mire, mis amados, los argumentos son como las excusas, que todo el mundo tiene una. Todo el mundo tiene excusa para cualquier cosa. Pero mire, interesantemente la palabra del Señor nos enseña que el Señor nos ha dado sabiduría para poder hablar la palabra del Señor y con esa sabiduría poder exponer la verdad para que así quede todo tipo de argumento llevado a la obediencia de Jesucristo. Entonces, una de las cosas que estaba hablando mi esposa es que el Señor escogió de lo vil y lo menospreciado. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por el
estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, fíjese que el Señor escogió hombres que no tenían nada que ver ni con el Sanedrín, ni con los fariseos, ni los escribas, ni nadie que tenía ese entendimiento o habían sido llamados para la interpretación de las escrituras. Y fueron escogidos con el propósito no solamente de llevar la palabra del Señor, sino también a todo lugar donde ellos entrasen, dice que ellos declararían paz sobre ese lugar. Y a todo lugar donde fuese rechazado su mensaje, en manera de protesta, ellos se sacuden sus pies, el polvo de sus pies. Amén. Amén. Pero entonces, una de las cosas, muchos de ellos no eran personas doctas y entendidas en la palabra, pero como anduvieron con el Señor los dotó. No solamente les dejó el Espíritu Santo para guiarlos a toda verdad, a toda justicia. Hasta los mismos fariseos decían, pero ¿quiénes son estos que ni tan siquiera han sido estudiosos ni entendidos en la escritura? ¿Y cómo ellos pueden hablar con esa sabiduría? Perdón. Mire, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Esto es como ejemplo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, cuando Pedro y Juan fueron llevados delante del concilio, voy a tocar un poquito, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe y la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice que le echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Entonces, al otro día, para resumirlo más rapidito, obviamente ellos fueron puestos y ellos dicen, hoy se nos interroga por hacer del beneficio hecho de un hombre enfermo, de qué manera que haya sido sanado, porque ellos oraron por el enfermo que estaba en la puerta, Amén. en la puerta del templo, y él recibió la sanidad y comenzó a caminar y a danzar y a hacer Amén. Muchas cosas. Entonces, ahí ellos dicen, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, número 11, el verso 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada que vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y el verso 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! Mire cómo el poder del Espíritu Santo obró en Pedro y en Juan para que con esa sabiduría dada por el Espíritu Santo ellos pudieron llevar cautivos los pensamientos Amén. de los fariseos y toda esta gente, y se maravillaban, dice, se maravillaron con la sabiduría que tenían. Amén. Tenemos varios, como habíamos dicho anteriormente, argumentos, ¿verdad? Que desgraciadamente nos pasan y que nosotros tenemos, como dice la palabra, llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Y cómo tratar a las personas por sabiduría con amor y templanza. La conclusión de todo esto, ¿verdad? De lo que Dios quiere que nosotros hagamos como
como cristianos, porque Cristo todas estas cosas le pasaron como sus discípulos, los apóstoles, pero Dios en su misericordia nos enseña cómo en la Biblia ellos actuaron. Parece que la Biblia para nosotros es nuestro guía. Nuestro Salvador fue frecuentemente acosado con preguntas y argumentos constantemente amañados para sorprenderlo en algún error, a veces se equivocaba en algo, de modo que pudieran destruir su ministerio. Desacreditarlo. Nuestro Salvador siempre derribó argumentos. Los apóstoles y discípulos pasaron por las semejantes situaciones. Debemos estudiar la Escritura y pedir sabiduría, como lo hizo Salomón, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, prestamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Y todo esto lo dice Efesios 4, amén, versículo 12 al 15. Yo quiero darle gracias a Dios por la palabra que nos ayuda, nos instruye, nos dirige, pero esto hay que aplicarlo. Y como decía Pablo, Dios quiere dar estos consejos para que nosotros no llevemos nuestras emociones o nos dejemos llevar por las emociones o por cosas carnales donde lleva a la muerte, sino que vivamos conforme al Espíritu, que nos da vida y nos lleva a la verdad. Yo no sé, Pastor José, si quiere que oremos por las personas que están poniendo ahorita, pongan su petición, por favor, vamos a estar orando por ustedes. Hay personas que tienen muchas necesidades, que están pasando por mucha necesidad. Quiero dejarte saber que estás pasando por necesidad, quizás económicas, familiares, emocionales. Estamos viviendo unos tiempos bien difíciles. Y muchas personas para no discutir se encierran. Tú no tienes que encerrarte. Mira, tú que estás encerrada y encerrado, tú tienes que socializar. Es que Sandra no se puede hablar con nadie. Yo te voy a decir algo. Yo no sé, yo no te puedo decir a ti lo que tú tienes que hacer o lo que yo diga. Pero tú sabes cuántos viejitos no se les habla. Se los tienen en asilos y no se les habla. A ellos tú le puedes hablar y visitar de voluntario. ¿Cómo tú podrías estar con niños que no tienen atención? Y te puede utilizar como asistente de maestra, como cualquier cosa, tutora, solamente con la excusa de enseñarle, pero realmente hablarle de la palabra de Dios y de amor. Porque entre nosotros, por eso es que la iglesia, por eso dice la palabra, qué hermoso ver los hermanos unidos en coinonía, ¿no? En armonía. Porque pasa algo bien bonito, porque se une el amor. Cada uno de nosotros nos unimos en amor y en fe, que somos diferentes todos, como tu hermana y tu hermano son diferentes de sangre, como tu padre y tu madre son diferentes. Somos diferentes, y esa es la bendición de ser diferentes, porque aprendemos uno de los otros, como dice la palabra de Dios. O sea, Dios hizo un cuerpo de Cristo, y no todo puede ser cabeza, no puede ser mano, no puede ser pie. Entonces, tú tienes una función. ¿Por qué no preguntas al Señor cuál es tu función? Porque el propósito es el mismo, predicar el evangelio, pero ¿de qué manera lo vas a llevar? Amén. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuáles son tus dones? Cristo viene pronto. No hagas como el que escondió su talento y Cristo Dios se lo quitó, dándoselo el más que tenía. No hagas eso porque Dios va a sacar cuenta. Créeme, va a haber un momento donde se te va a juzgar. El único que juzga es Dios, y ese día va a llegar a mí y a ti. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con el marido o la mujer que te di? ¿Qué hiciste con el trabajo que te di, los talentos que te di? ¿Qué tú hiciste? Dios te va a preguntar, porque Dios te da, pero tú tienes que dar por gracia. Y eso se llama tener un corazón agradecido. ¿Para qué vamos a estar pendientes a pelear? Hay gente que tiene esto como deporte. Hay gente que si no pelea en el día no se siente que hizo el día. Son personas amargadas que quieren ver a otros amargados, le hacen la asignación al diablo. Es más, son enviados del diablo. Especialmente hoy día que tantas personas sensibles, demasiado sensibles. El diablo, y esto es el diablo, esto no son los hombres. Porque los hombres se dejan llevar por esto, obvio, pero
La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de lugares celestiales. Esto es espiritual. Y tú tienes que, como hizo Jesús, llevar todo cautivo a la obediencia de Cristo. Apagar los fuegos de dardo con el fuego de la fe. Mira, destruir fortaleza con la espada del Espíritu. Establecer el reino de Dios con la bota de la fe del Evangelio de la paz. Amén. Mantenerte firme con esa correa de la fe, de la verdad. Amén. Con el cinturón de la verdad. El escudo de la fe para guardar ese corazón que dice la palabra de que le emana la vida. Que ahí tú tienes tu tesoro, que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, Dios te da la alternativa, Dios te da solución, Dios no te deja solo nunca, Dios tiene ángeles para tu favor. Dios te ha dado cerebro y sabiduría para hablar, cerebro natural para la inteligencia y sabiduría del cielo para saber qué hablar y qué decir, cómo callar. O sea, tú no estás solo, estás enriquecido, esas son riquezas en gloria que el mundo no te puede dar. El mundo quiere tener riquezas, ¿para qué? Para perderse, porque te lleva a eso, a perdición, para gusto de carne, lo cual tiene ya muerto. Y que se convierte en idolatría y cautividad tu vida, porque después no sabes cómo vivir sin ellos. Y por eso a veces pasamos por el desierto para saber cómo vivir a través de la fe y con Cristo, como profesamos decir. Así que, mira, con tu petición, vamos a orar por ti. Quiero decirte que José, Pastor José y esta servidora Sandra, estamos acá para orar por ti. Nos puedes llamar al 480-522-7883. Si no te contestamos en el momento, de seguro te vamos a llamar y podemos hacer, mira, una cita en Zoom para hablar o puede ser por WhatsApp. Siempre hacemos una manera si tú estás aquí en Arizona, porque nos llaman mucha gente de afuera, no de muy pocas veces de a la misma Arizona, son gente de Argentina o de Nicaragua o de, no sé, de Chile. De distintas naciones. Distintas naciones, ¿no? Puerto Rico, Estados Unidos, distintos lugares. Donde hay una necesidad, ahí queremos estar para ayudar. Así que estamos aquí con mucho amor. Si quieren también, obviamente, donar, lo pueden hacer. Vamos a recibirlo con mucho amor, así sea lo que Dios te ponga en el corazón. No estamos buscando jamás la cantidad de Dios bendice y labor alegre. Lo puede hacer el 480-522-7882. En el 2, terminas en 2, no 3, en el 2. Esto es para la aplicación Zelle. de Zelle. Sí. Y para PayPal lo puede hacer. Para la aplicación de PayPal se encuentra el link en nuestra página de Facebook. Simplemente lo busca, le da clic y ahí le va a abrir directamente a la página de PayPal y usted ahí va a poder donar, va a poder ofrendar, diezmar lo que el Señor pone en su corazón. Y esto lo hacemos para ayudar a la persona, poder ayudar a la comunidad, o cualquier necesidad. Inclusive el ministerio que tenemos también de Sandra Lorenti, que lo tenemos también aparte, junto con la iglesia, que es el ministerio de adoración, también nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque no solamente de pan vive el hombre, dice la palabra, ¿verdad? Amén, y estamos muy agradecidos por su apoyo. Amén. Así que nada, vamos a orar para despedirnos. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por este día maravilloso. Padre Santo. Señor, mira aquellos que están en necesidad, en esta hora se sienten solos, Señor Dios. Padre, yo te ruego que tú traigas paz a su corazón. Sí, Señor. Que no se desanimen, Señor Dios. Señor, que cuando venga un argumento falso contra ellos, no sepan llevar cautivo la obediencia de Cristo. Calla toda lengua lisonjera, Señor Dios, toda lengua en contra de la fe, en contra de la palabra de Dios. Señor, lo cancelamos, lo destruimos, no tiene parte ni suerte. En el nombre de Jesús lo reprendemos. Sí. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pedimos perdón. Si hemos fallado en esto, si hemos fallado en argumentar, en decir cosas que no son. Señor Dios, en traer situaciones donde tú no estás, Señor Dios, y que traen división. Aleluya. Perdona, Señor Dios, a tu pueblo. Perdónanos, Señor Dios, porque somos tu iglesia. Perdona nuestras ofensas. Límpianos con tu sangre preciosa. Cerramos toda puerta al enemigo de las almas. Espíritu Santo, sé tú con nosotros, llevándonos a toda verdad y justicia. Espíritu Santo, en esta hora rompe las maldiciones, cadenas, en el nombre de Jesús, que se levante en contra nuestra, en contra de tu pueblo. Caiga, Señor Dios, en el nombre de Jesús ahora mismo, en el nombre de Jesús. Para mira a nuestra izquierda, dice tu palabra, Dios, mira a nuestra derecha, más a nosotros no llegará.
Señor, cancelamos todo espíritu de venganza en contra de las finanzas, salud, trabajo, Santo, Señor. emociones, sentimientos, Padre, hogar, glorifica, ministerio. Padre, Oh Señor, los reprendemos, atamos, Señor, enviamos lejos a lo más profundo del Sí, abismo, Dios, sin retorno Señor. atrás. Presentamos Y delante cúbrenos, de ti, Señor, gracias. a nosotros, a la familia de la fe que nos mira, Sí, con tu Señor. sangre preciosa, Señor, tu Espíritu Santo, tus ángeles, Señor Dios, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien yo confiaré. Gracias, Señor Gracias, Dios. Padre Santo. Gracias, Padre, por las peticiones que tú escuchas de tu pueblo, Padre. Yo te pongo aquí, sí, Señor Dios, que todo salga bien, Señor Dios, con su test de salud, Señor Dios. Gracias, Padre, porque tienes esos resultados, Señor, en tus manos. Gracias por Guillermo, Señor Garay, que tú sanas, que sigues ayudando, que sigues dirigiendo, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tu misericordia, Dios, es para siempre, mi Sí, mi Dios. Dios. Yo te Aleluya. ruego, Padre, que tú puedas, Señor, sanar, cuidar, bendecir a Susana y a José Félix, a Doris, Señor, a la familia de Ailín, Ariel, Señor, a Miriam, a Falero, Señora Chago, a Milagros Rodríguez, Vanessa Morales, Gregoria Álvarez, Linda, Aleluya. En el por los nombre de jóvenes de la iglesia, por el sábado, Señor, que haya ayuno y oración, Padre, en el nombre de En nombre Jesús. de Cristo Señor Jesús. Dios, por la hermana Mili, que va a estar operándose, Señor, para el 2 de mayo, glorifícate, mi Sí, mi Dios. Dios. Aleluya. Gracias, Señor Dios, por Hipólita García, Señor, dale sabiduría, fuerza, Dios mío, paz en su corazón. Señor, gracias, Padre, por Dania. Señor Dios, que tú sigas, Señor Dios, orando en ella, en esta operación, Señor Dios, de las piedras de En el vesícula. nombre de Cristo Señor, Jesús. estípalos, arráncalos, Señor Dios, en el nombre de Jesús, sea libre de ellos. Glorifícate, Padre Señor, Santo. glorifica tu nombre. Cada persona, Señor Ingrid Marí Marzán, Sí, Señor Señor. Dios, yo hablo sanidad, yo hablo salud emocional, física para sus hijos, para ella. Abre camino nuevo, Sí, Señor. Señor. En Tu el palabra nombre dice, de deleítate en Cristo Jehová, y yo Jesús, concederé, Señor. Él concederá las peticiones del corazón. Señor, gracias, Padre, por Gracias, nuestro hogar, Padre nuestra Santo. familia, ministerio. Gracias, Dios mío, por lo que estás Gracias, haciendo. Señor. Gracias por lo que tú harás, Señor. Cuida de Puerto Rico, cuida de Estados Unidos. Aleluya. Cuida, Señor Dios, de los hermanos que están en Sudamérica, Centroamérica, Padre. Y los que están lejos, Señor Dios, en el Medio Oriente también, que están dando su vida ya, Padre, en España, en ese lado, Señor, del mundo. Nos humillamos, Señor Dios, por estos países y te pedimos perdón por todos, Señor, nuestros pecados de cada país. Sí, mi Dios, Si te ha dado la Padre espalda, Santo, Señor Señor. Dios. Oh, Ten Señor, misericordia. restaura, Señor, renueva. Señor, Confesamos que Jesús es el Señor y Salvador de estas naciones. aleluya. En el nombre de Jesús, y abre los cielos y haz llover tu bendición, mi Dios, hasta que sobreabunde. Reprende tú al devorador, separa la cizaña, Señor, del trigo. Señor, saca la luz, la verdad. Señor Dios, todo, Señor, aquellos, Señor Dios, aquellos que son anatemas, Señor Dios, que traen engaños, Señor Dios, que traen fraude, Señor, caiga sus mentiras, Señor, y salga a la luz, la verdad de Cristo, haciéndonos libres, Señor, porque en ti hay libertad, Señor. Todo argumento falso caiga, Señor Dios, que haya levantado el diálogo contra la fe, contra tu palabra, contra los defensores de la fe. Señor, caerá, Señor, y no prosperará, Señor Dios. Se ha destruido por la palabra de Dios, Señor Dios, que es espada de doble filo. Señor Dios, Señor, oh Señor, declaramos victoria y levantamos bandera de victoria. Gracias, Señor. Gracias, Bendice a Padre los Santo. líderes, pastores, oh Señor, ministros que le están dando la vida por ti, Señor Dios. Dale descanso, fuerzas nuevas, aliento, Padre de vida. Oh Señor Dios, Padre, ten misericordia. Oh Señor, ten misericordia de tu pueblo. Gracias, Señor Dios, que guardemos la santidad y la paz, guardemos, Señor Dios, con todos, para que así podamos verte cara a cara. Sí, mi Dios, Gracias, en el nombre Señor. de Cristo Revélate Jesús. al hombre, revélate a nosotros, revélate a tu iglesia, Jesús. Y a ti, Señor Dios, decimos, ven pronto, Señor Jesús, te esperamos. Aleluya, Te Padre esperamos, Santo, en el Señor nombre Dios, de de Cristo misericordia, Jesús. mi Dios. Sana, Glorifica, salva, restaura, Señor. viva. Cámbianos, Señor, nuestro corazón. En el nombre de En el Jesús, nombre de amén y Cristo amén. Jesús. Oh, gracias, yo siento su presencia, yo no sé usted, Santo Dios. pero se siente esa nube bendita de presencia, porque Dios es fiel. Y Dios ha prometido estar contigo hasta el fin. Así que no lo dudes,
Profésalo, decláralo, créelo, porque yo creí por lo que hablé y hablé por lo que creí, dice la Biblia. Aleluya. Así que la palabra es espíritu, camina en fe, muévete, no te quedes esperando si va a ocurrir o no. Si Dios te llamó, hazlo. Si Dios te dijo, lo haré, Él lo hará. Así que nos despedimos no de la presencia de Dios, pero sí de ustedes, y nos vemos pronto el domingo a las 2:30 de la tarde de Arizona, 3:30 de Puerto Rico, 4:30 de Chile y de Argentina. Y obviamente los miércoles estudio bíblico, sabe que tenemos una cita hasta ahora, amén, con usted a las 7:30. Un abrazo, los bendecimos y será hasta la próxima. Bye bye, que pasen muy buenas noches. Bye bye.